Con Rotafol y todo. Si hablamos de laxantes, les doy laxantes. Cannabis, nos vas a dar cannabis. Les voy a dar cannabis. Yo estoy apuntado. Y lo tengo ya listo, ¿eh? No, No pero creo que a mí sí tráeme con THC. No, yo tengo con THC. Y tú estás haciendo el aceite ya. No puedo. La ciudad industrial. Ya está grabando. ¿Lo estás haciendo o no? Por eso Ya yo- tengo. voy a grabar. O sea, ahorita platicamos de los detalles, pero no puedo revelar información industrial aquí. Hay muchas orejas y muchas No, y narices. te están allá. Estás grabando, Aparte está siendo grabado, chino. De aquí- Borra todo eso, aquí borra sale todo. No, no se puede, no se puede. Derechito a previas. Perdón. Bueno, Muy bien. Bueno, pues es que ok. aquí tienes que Esta tener es una plática que dimos en un grupo de historia al que me invitó Fabi. Ujú. Porque pues, ustedes podrán saber que yo de historia no gran cosa, no fue lo mío, ¿verdad? Pero pues, está entretenido porque se aprende mucho. En ese grupo es un grupo de mucha gente, más de 30, 40 personas más o menos. Cultas. Sí, Entonces no compaginabas muy bien, es lo que dices. exactamente. Ok. No checaba yo ahí. ¿No? Entonces, para poder checar o para poderse integrar al grupo, tienes que planear un tema. A ver, déjame. Un poncho. Deja vuelta. Sí, ahí está el Gillo. Sácate. ¿Cómo sabes que es Gillo? Vio la sombra. ¿Lo estoy viendo? Vio la Sí. sombra. No alcanza el timbre, güey. Trae un bastón. Oye, pegó unos brincos. Por eso sonó 2 veces. No, va a estar muy divertido. Oye, Dios, por el sprint. ¡Ese Gillo! ¡Ah, qué gusto me va a ver al candidato! Está en todos los años públicos. Bueno, Está en entonces todos los antros públicos. Actos públicos. Autos. les comentaba que esta plática se dio en ese grupo, pues con la intención de que a mí me tocaba un tema, tenía yo que buscar un tema y participarlo ahí. Entonces, como es un grupo de historia, pues se me ocurrió platicar la historia de la criptografía. A mí me tocó estar 5 años de director de una compañía de firma electrónica en México. Es una empresa pues muy dedicada a esto. ¿Ok? Entonces, por eso salió esta situación, se publicó en el chat del grupo, lo publicó por ahí Lencho. Y entonces pues dijo Pedro, tuvo la iniciativa, ¿sí? ¿Y por qué no entre nosotros promovemos esto, no? Que se me hace buena idea. Buena idea. Entonces vamos a trabajarlo rápido para no aburrirles. Gracias. Trabajamos rápido Tú no me aburres, la Y- verdad. y Yo no sé qué te va a pedir. Ten cuidado. no sé. Tienes que tener cuidado. Ok. Entonces vamos a darle inicio. Fíjense, es muy interesante esto porque del siglo V, que es de los años más de 500, o sea, como va negativo, va para el otro lado, es hasta el 600, hasta el menos 600, ¿no? Para el otro lado del eje. Del siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIX, esto avanza muy poco. Sin embargo, la necesidad existe. Uno de los ejemplos interesantes de criptografía, ¿sí? Primero les voy a definir la criptografía. La criptografía está definida como un método, como método matemáticos, ¿sí? O como una técnica de las matemáticas, donde a través de algoritmos, que son fórmulas, técnicas y algoritmos, se puede esconder información. Básicamente es de lo que se trata, ¿sí? Los grafos aquí está, cripto, oculto. Grafos es escribir oculto, que nadie más se entere. Solamente el emisor y el receptor deben saber de lo que se trata. ¿Ok? Escribir oculto, que nadie... En las guerras se ha utilizado mucho eso. Principalmente el uso es militar, En el definitivamente. Comercio, en el comercio también. ¿Sí? En la Biblia hay el libro de Jeremías que hace referencias, ¿verdad?, al Atbash. Dice, un sistema de sustitución de letras utilizaron, ¿ok? Y cifraron mensajes 600 años antes de Cristo, y esto se menciona en la Biblia.
en ese libro. ¿Ok? La Torre de Babel la puse aquí así como ejemplo de que pues en algún momento estos iban subiendo y de pronto les cambiaron el idioma a todos. No tenían cómo comunicarse. No tenían cómo comunicarse y pues no se trató de un cifrado de datos, pero ya son, digamos, principios de la necesidad de cifrar datos, de esconder información o de que las cosas no lleguen a nadie. ¿Sí? Ahí nació la comunicación de los sordomudos, las señas. De ahí vienen muchas cosas de esas. Inclusive de repente alguien me comentó por ahí el telegrama. Bueno, el telegrama, Morse, la clave Morse. la clave Morse es un lenguaje, Es un lenguaje. ¿verdad? Pero como el inglés y el español y muchos lenguajes, ¿sí? O idiomas, tiene un alfabeto y tiene una manera, una forma de ser. Y claro que quien está preparado lo puede entender, el Morse. Sí. Entonces por eso no se le considera un medio de criptografía. No, porque está a la mano de mucha gente. Así es. Bien, entonces, después de todas estas cosas que se conocen de hace muchos años, es lo poco conocido que hay, viene algo interesante. De pronto, por el uso militar, ¿sí? Inventaron una cosa que se llama la escítala. ¿La qué? Escítala. Cítala. Ahí está. Ok, la escítala no era más que un bastón que tenía el rey de un pueblo. Y ese bastón era muy especial, tenía un diámetro especial, inclusive una forma, puede ser hexagonal o... Pentagonal, octagonal. Así es. Bien, entonces ellos enrollaban una cinta de cuero, normalmente era de cuero, la enrollaban en ese bastón y escribían el mensaje, ¿sí? Entonces era algo parecido a esto. Aquí dice, así cifraban con la escítala. Obviamente el espacio en blanco ahí no existe. Bien, esta es la frase. Sí. Si yo desenrollo la cinta, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver esto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Escribían el mensaje, desenrollaban la cinta y se la daban al mensajero. El mensajero se iba a caballo, bueno, que podía. Llegaba con el otro rey, ¿verdad?, al destino, donde había un bastón igual. Igual. Lo enrollaban y entonces el mensaje se entendía. Esto duró muchos años. Obviamente, ¿qué pasó? Pues que un día los descubrieron y entonces tuvieron que empezar a complicar las cosas, ¿verdad? ¿Ok? Y hay una frasecita ahí del famoso bastón de mando, ¿verdad? Cuando hay un cambio de poderes, que dicen que le entregan al nuevo, ahora que el candidato sea elegido, le van a poder entregar el bastón de mando, ¿verdad? Pero tiene que ser De aquí viene la frase, ¿no? Ahí ¿cómo se llama? Los comentarios van a ser muy cortos porque el bastón va a estar chiquito. Sí, va a ser una cita la pequeña. Ok, entonces, este fue de los primeros métodos que se conocen de criptografía, ¿verdad? O de cifrado de datos. La palabra, la cripta, pues es cajón, ¿no? Encerrado. Pero sí se oye medio confuso, criptografía. Entonces normalmente se usa cifrado de datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando los quiero yo entender, los tengo que descifrar, o sea, quitarle el cifrado, ¿sí? Se poncha, Descifrar. desponcho, y ya no platico más porque, ¿verdad? Sí. Entendido, señor ingeniero Legarreta. Muy bien. Ok, entre el... Oye, ya nos empalagaste, ¿con qué nos quitas lo empalagado? ¿Tienes agua? No sé si hay, habrá agüitas, a ver si hay agüitas. No, sí, todavía. Sí, perdón, y no preparé café ni nada porque ya no es hora. No, Sí. está bien, ¿no? Con agua me haces feliz. Sí. Bueno, luego vinieron métodos de cifrado que les llamaron por sustitución. O sea, quitó una letra del mensaje y la sustituyó por algo más.
que luego pueda yo descifrar y pueda regresar y entender. Y entonces empezaron a inventar estas cosas. Una matriz, donde pusieron el alfabeto y pusieron letras, nombraron las columnas y los renglones con letras también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí la Q, pues está en la coordenada, digamos, de A. ¿Sí? Entonces, qué buena idea, pues la Q es de A. Y si van viendo cada letra, pues se va sustituyendo por otras y el mensaje ya no se entiende. A menos que quien lo recibe sepa qué pasaba allá. De pronto dijeron, bueno, pues esa es una idea. Gracias, Poncho, déjamelo. La otra es ponerle Gracias, números, Olmos. números a los renglones y a las columnas, ¿verdad? Ah, ok, con números. Y entonces Es lo mismo, pero con números. es lo mismo, pero con números. Y entonces se veía de esta manera. Entonces era sustituir. ¿Qué fue lo que les pasó aquí? Que los mensajes se les volvían muy largos. Porque se duplicaban o triplicaban su tamaño, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, al final se trata de ir complicando. Porque además de ser largos, los descubrieron fácilmente. Sí. No faltó el listo que los descubrió y más aquí en México pues nos pintamos solos para eso. Entonces inventaron más cosas, ¿sí? El que le llamaron cifrador del César, que era de Julio César. Si ustedes recuerdan, pues el alfabeto tiene 26 letras. Entonces tenían de la A a la Z, está en el primer renglón. En el segundo renglón están movidos porque empieza en la D. Y la A, B y C que se quitaron de ahí están al final. ¿Ok? Entonces si yo pongo una frase, el patio de mi casa es particular, ¿verdad? Una frase que hacía un rato que no oía. ¿Era una canción? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la E? Dicen, bueno, la posición de la E es la número 4 partiendo del 0, ¿verdad? Entonces, yo tomo la posición 4 y veo cuál es su equivalente en este nuevo alfabeto que está movido. Y entonces ya tenía una H. Entonces, el mensaje cifrado, el patio de mi casa es particular, se ve de esta manera. ¿Sí? Aquí se trata que no nos entiendan los que no deben entender. Claro. ¿Sí? Los que no sepan que A, B y C movieron todo el abecedario. Ajá. Nomás lo recorriste, esos tres Así recorriste. modificaron las posiciones de las letras en el alfabeto. Tres casillas nada más. 3 casillas nada más y se hace un relajo completo. Que está fácil para volverlo a poner. Así es. Permíteme. Y entonces ponían fórmulas. Bueno. Decían el cifrado es CI, que es el alfabeto es MI, que era el alfabeto normal, más 3, y en un módulo de 27. Son 27 letras, porque empieza del 0. ¿Sí? Módulo de 27 quiere decir eso. ¿Ok? La base. Hoy tenemos alfabetos muy grandes. Digo, el español sigue teniendo su alfabeto con las mismas letras. Ya quitaron la H del alfabeto desde hace tiempo, ¿verdad? Pero hay alfabetos más complejos ahora en las computadoras, que los vamos a platicar ahorita, ¿no? Bien, entonces este cifrador del César pues vino a complicar un poquito más las cosas. Luego viene el de Viener, ¿sí? También es un cifrador de sustitución, ¿ok? Si se fijan, la fórmula pues es prácticamente igual, nomás que en lugar de un 3 tiene una K, ¿sí? En el C igual a M más K, aquel era M más 3, ahora la K es una constante que puede cambiar, ¿sí? Ok. Ahí está un mensaje, dice, si acá le ponemos la palabra cifra, ¿sí? Y el mensaje es, hola amigos, entonces, ¿qué vamos a tener? Ya el mensaje sin espacios en blanco, de esta manera, ¿sí? Y luego vamos a tener la K, la vamos a hacer con el mismo número de letras, pero con la palabra cifra, ¿ok? Cifra, cifra.
¿Ok? Y entonces pongo en la C, vamos a poner obviamente las letras, el resultante, ¿verdad? ¿Ok? Aquí van a ver por qué resulta eso. O sea, son dos alfabetos. Ahora se trató no nada más de recorrer el alfabeto en las posiciones, sino de usar dos alfabetos. Un alfabeto es la palabra cifra repetida y el otro es hola amigos. Entonces ahí está mucho más complejo. Eso porque- te da 26 letras. No, hay Hola, 27 letras. 27. Sí, pero Observe. o sea, aquí pueden ver cómo la O con la I de acá se convirtió en W. ¿Por qué? Me tengo que ir al cuadro anterior, pero es por la posición que tienen en ese cuadro, ¿sí? Se suman y el resultado te dice la letra que va aquí. Ahora, ¿qué pasa si se pasa de 27? Porque estoy sumando el número de las posiciones de las letras, ¿sí? Entonces, si en una de esas sumo yo 25 más 25, pues me va a dar 50. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Quitarle el 0 al... O quitarle 27, es una manera, ¿sí? Me quedan 23 y lo que me quede es, escojo la letra y me va dando la posición y me va poniendo mi criptograma. La C es porque se llama criptograma, cuando ya está la información cifrada, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto ya, empezamos a hacer esto y se fue complicando más. El año andamos en 1400 y en 1553, ¿verdad? Y es cierto que hacían todo eso en aquel entonces. Sí, sobre Es todo que los las guerras, militares. O sea, imagínate. imagínate, atacamos tal día, Sí. pero pues ¿cómo le hablo? No le podía hablar por celular, ¿verdad? Entonces, tenía que mandar un mensaje con un mensajero, Con un propio. con un propio, y tenían ellos que saber esto, que no lo sabía nadie. Ya iba el propio con esto, ¿verdad? Llegaba ya y se ponían a descifrar. Y ya sabían ¿Se lo que agarraban decía. el mensajero? Nadie sabía. Nadie sabía. Nadie Ni él sabía. mismo sabía. No, ni el mismo. Por supuesto que ni el mismo, ¿verdad? Luego, a este señor Villaner le dejaron de atribuir este método, método de cifrado, ¿sí? Y se lo dieron a este señor Alberti, Batista Alberti, ¿sí? Que al final pulió todo eso. O sea, realmente él fue el que craneó esto. Y cuando se lo dan a él, entonces él publica su cifrador como era su método. Eran dos círculos concéntricos, uno con letras, el otro con números y letras, ¿sí? Y entonces podía empatarlas, ¿sí? Son dos discos. Esto tiene muchas ventajas porque puede sincronizarse, ¿verdad? Ya es un método mucho más complejo para cifrar datos. Cada quien puede hacer su receta privada. Su receta privada con el mismo disco. Fíjate, entre la G y la I no hay ni H. Ahí está, ahí dice, sin H, sin J, sin K, sin ñ, sin U, Sí, sin W. porque es el alfabeto, es el latín. El latín. Sí. Y los números también, 1, 2, 3, sí, 4. Ujú. Ok. Bien. Entonces, perdón. 26. Son 23 letras nada más. Sí, porque se quitan las que no juegan en el latín. En el español juegan, pero en el latín no. Ok. ¿Cuál es el interno móvil con 24 caracteres? ¿Cuál de los El de círculos? adentro. Ese. Este es el interno móvil. Ajá. Ese se mueve. Ok. Y lleva el signo I, ¿verdad? Sí. Y el signo AND. Ajá. Normalmente lo que hacían es que con este signo sincronizaban y decían, voy a poner el AND aquí, por ejemplo en la M, y entonces mi mensaje voy a mandarlo cifrado con una M al principio para que sepan cómo sincronizarlo para poder entender el mensaje. Eso Bien. está bien. Juego de letras. Ok. Luego vienen los cifradores poligrámicos, ¿verdad? Pues si se fijan van pasando un chorro de años, ya vamos siglo XIX. Ya. O sea,
se quedan muchos años implantados porque nadie los descubría. Pero cuando los descubrían, pues tenían que empezar a complicar más las cosas, llegaban los cerebros a hacer bolas todo. ¿Sí? Entonces ellos, acá se decía lo siguiente. Alguien me está mandando mensajes, ¿verdad? Sergio Sánchez. Ah, no, ese no. Ok, no, nomás que va a ser alguien de los que va a subir. Tenemos nuestro alfabeto original, de la A a la Z, ¿sí? Con este cifrador. Este tiene una constante, dijeron Beatles, le quitaron la doble T, ¿sí? Porque no se vale tener dobles letras, ¿ok? Y luego, aquí se me fue en la escritura, se le debió quitar una E. ¿A quién? A Beatles, a la palabra Beatles, porque no se puede tener dobles. Ah, ok. Estamos definiendo un alfabeto. Es que cada letra tiene una posición. Entonces, si Exacto. tienes la E en la 2 y la otra E en la L, pues, o es 2 o es 2. Exacto. Entonces, en esta matriz tengo mi alfabeto. Tengo la N, la Ñ, la I, la J en una sola casilla. Lo traslado hacia acá y pongo Beatles, pero ya nada más con las puras letras que puedo yo poner. Entonces, las demás letras del alfabeto las pongo acá, seguidas, pero quité la B, la E, la A, que ya están arriba. Sí, las que, Ok. las que se repiten originalmente, las que están en esas casillas. Ajá. Entonces ya estos métodos matriciales vinieron a ocasionar estas cosas. Si yo agarro mi mensaje, ¿sí? Que está ahí arriba, en la M, acá está, que lo entienden todos perfectamente bien, ¿sí? Acá está separado de 2 en 2 letras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y como al último me quedé con un cacho, con una letra sola, le pongo una X. Ese es parte del método. Y entonces vamos traduciendo la WI, la voy a traducir como EP, ya en el mensaje cifrado. ¿Ok? Es lo mismo, es ir jugando con las posiciones, pero ya no empiezo con la A, ya no lo desvié 3 letras, no lo hice tan simple. Le puse una palabra y luego todas las demás letras que no jugaron en esa palabra. Entonces, 6 letras ya. lo complico ya con 6 letras y que además no lo desvié en orden, sino lo desvié con algunas letras en ¿Y desorden. por qué WI es EP? ¿Cómo lo ubicas eso? No, lo que no. W, o sea, WI es EP. Bueno, después de aplicar el método sale Ah, ok, sí, perdón. pero hay que echarle, es que me tendría que regresar primero. Son ok. sumas y restas No, y no llegas nomás. a eso. Ajá. Ok. Con el 27, va uno jugando para llegar a eso. Pero fíjense bien, ya en el siglo XIX y todas seguían con el alfabeto y con el 27. Claro que en otros lenguajes, en otros idiomas, perdón, como el japonés, el chino, que tienen más de 600 símbolos, pues obviamente los métodos de criptografía son mucho más complejos. Tremendo. Estas matrices son mucho más grandes. ¿Ok? Muy bien. Ok, aquí viene un texto que por este grupo de historia se los pusimos ahí. Si ustedes lo leen así con rapidín y luego me platican qué ven de esto. Que iba a haber una fiesta. Ok, parecido. Pero si ves el año, en 1810. Ajá. Entonces, ¿qué? Pero es. Iban a celebrar la independencia. No a celebrar.
Iban a pelear por la independencia. a levantarse el Sí, movimiento. Apenas iban a levantar. Se iba a levantar el Iba a movimiento. haber cena. Pero entonces, dice el 29 del venidero octubre. ¿Y cuándo pasó todo? El 15. 15. ¿Verdad? De septiembre. Ajá. 10 a 11 años, 11 días después. Pero dicen que doña Josefa adelantó ¿Ves que hayan adelantado? por la puerta. ¿Saben qué pasó? O sea, esto es un mensaje cifrado. Todo lo que dice ahí. ¿Sí? Como los descubrieron, tuvieron que adelantar su movimiento. Y- Porque ahí no habla de que se van a levantar en armas, No. ni que van a... No. Pero como los descubrieron, tuvieron que adelantar su movimiento. ¿Verdad? Pero esta es otra manera de cifrar. O sea, yo creo que para cifrar ese mensaje lo descifraron muy rápido, en 11 días. Pues ya tenían toda la receta, porque en 11 días no descubren eso. Sí, pero le pusieron que tanto hacíamos todos los americanos, ya se sabía que era América contra Europa. ¿Para qué le ponen eso? Ah, no, pues. bueno, son errores, fallas que se cometieron y que ahorita lo vemos como muy de primaria. ¿Verdad? Pues porque sabemos la historia. O Porque parte sabemos de la historia, porque Parte de la vemos historia. todo y decir, mira, pues cómo la regaron. Claro, hay muchas cosas, si vemos nuestros apuntes de niños, también va a decir, mira, no, qué bruto estaba, ¿verdad? Sí, Ajá. ok. Entonces, es solo como un ejemplo. Y entonces ahora viene el siglo XX, que es el siglo pasado, ¿verdad? Ya vienen los que le llaman criptosistemas modernos. ¿Sí? Y aquí empiezan ustedes a ver la cifra en bits, orientada a todos los caracteres ASCII o ANSI. ASCII o ANSI, no sé si sepan lo que es. Es el alfabeto que usan estas mugres. ¿Sí? Son 256 caracteres diferentes. Entonces el alfabeto es más complejo que el alfabeto español, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces se van a manejar cuerpos finitos, operaciones algebraicas. O sea, ya se viene a complicar esto muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son mayores. Ahora, claro que también necesitamos, como dice aquí, la imposibilidad computacional de descubrir una clave o un texto o un mensaje cifrado. Le llamamos mensaje de datos. ¿Sí? Necesitamos que sea imposible en la computación poderlo descifrar. Como la computadora es muy rápida, pues nosotros podemos hacer muchos intentos. A ver, mueve una letra y luego vuelve a correr todo. Y lo hace rapidísimo y no se cansa. Entonces, por eso necesitamos complicar más las cosas y los alfabetos, hacerlos más complejos. Pero los métodos en la base son lo mismo, nomás con más elementos. Ya en el 73, que aparecen, en 1973, que aparecen las computadoras personales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, las IBM, y luego venían las compatibles con IBM, y las primeras Apple que hubo, ¿verdad? Pues van motivando, primero hicieron que se juntaran las computadoras en redes. Antes eran pequeñitas las redes en ese año. No había internet. A ver, ¿verdad? Sí. Sabía, pero todavía no lo conocíamos nosotros. No. Pues nos dicen que lo manejaron en la Segunda Guerra Mundial, que era su criptografía. Internet no es más que, bueno, había criptografía sí, para los mensajes. ¿Y cómo mandaban los mensajes a Europa de aquí de Estados Unidos? Ya había un cable submarino, entonces normalmente Morse. Ahora, Pero te mandaban un mensaje con unas letras en Morse, que si tú lo ponías, pues, híjole, sacabas puras una combinación de letras que no tenían ningún sentido. Pues había que someterlas a un tratamiento. ¿cuándo cayó el platillo volador ahí en Nuevo México? En Nuevo México cayó como Después de la Segunda Guerra, ¿verdad? después, O sea, como el 50 y tantos. 50 y tantos, creo que 57, A si raíz mal no de recuerdo. eso ¿no? viene el internet, ¿no? O sea, años después. Mira, dicen que de ahí viene la fibra óptica. Ahí viene la fibra óptica. Así es. De muchos años después se descubre la fibra óptica, según
Las malas lenguas. las malas lenguas o las teorías que se manejan porque no hay nada demostrado. Sí, ¿verdad? pues leyendas urbanas. Así es. Ahora, en el 83 viene una gran bronca, porque aparecen los teléfonos celulares. Aquellos que parecían para defensa Los personal, ladrillos. los ladrillos. Pero ¿qué pasa con un teléfono celular? ¿Qué es un teléfono celular? Sí, sí saben lo que... Son células. No, pero es un radio de banda corta como los de... Es un radio, es un radio. Sí, y es FM. Es VHF y UHF, o sea, Very High Frequency y Ultra High. ¿Ok? Entonces transmite por una y recibe por otra. Por eso podemos estar hablando y no, cállate, espérate. Sí, Por eso pueden ser llamadas con 3 personas. también. No, pero Pero- él dice sí, que tú hablas y escuchas a la Ah, vez, sí. como en una plática normal. Sí, habla y escucha a la vez. ¿Y qué viene aquí? El gran problema. No podía haber tantas, en el espectro de frecuencias de radio, pues las ondas hertzianas, no podía haber tantas como para tantos teléfonos y que cada quien pudiera estar hablando como quisiera. 56 millones de teléfonos en México, más 200 No, Estados en Unidos. México hace unos 8 años que fui yo a Telcel con un ejecutivo de Telcel, Ya había más de 60. 85, Fíjate, ¿sí? hace 10 años. Ok, ¿cuál es el problema ahí? Que todo está en la misma frecuencia. ¿Y cómo le hacían? ¿O cómo le hacen? Los datos están cifrados. Y entonces, al ir cifrados y tener un procesador el teléfono, tanto el emisor como el receptor, están cifrando y descifrando la comunicación. Y estamos todos hablando por la misma frecuencia y no oímos la conversación del otro. Si ustedes se acuerdan, por estos años, de repente se metían otras conversaciones cuando estábamos hablando, Sí. ¿sí? Era porque todavía no eran tan buenos las Inclusive fórmulas de en los criptografía, teléfonos de casa eso pasaba. ¿sí? Pero la base son datos cifrados, ¿ok? Y ahora pues ya WhatsApp y tanta cosa que pues está muy impresionante, ¿no? Bien, hay muchos métodos ya hoy por hoy, en el siglo XX se encuentran muchos métodos de cifrado o de criptografía, ¿sí? Aquí está el de la telefonía móvil, le llaman A5 o RC4, ya todos van teniendo nombres porque en informática nos encanta que todo sea con puras siglas, ¿verdad? Con etiquetas. Entonces, son los cifrados en flujo, la telefonía celular, la telefonía alámbrica también, y el internet. Así Sí. se llama todo eso, A5RC4. Son métodos de cifrado de datos. Internet, ok. Ajá. Luego, los cifrados en bloque. Hablaban de clave pública y clave secreta. ¿Sí? De clave pública hay 2 métodos, distinguen exponenciación y suma producto. El RSA y el GAMAL son 2 métodos de cifrado, sí, que los usan mucho en firma electrónica. El RSA, para que más o menos nos demos una idea, déjenme, me bajo el volumen porque lo subí. Me subí el volumen de luego. El RSA se usa actualmente para generar el sello digital de la factura electrónica. ¿Sí? Es un método. Estos métodos de curvas elípticas, que luego les llaman mochilas también, los informáticos, como les digo, a todos le llamamos de la manera menos entendible. Parece que hablamos cifrado, ya de por sí. Okay. Todos estos se usan mucho para proteger, por ejemplo, el software. Cuando uno compra un sistema y que trae una llavecita, que si no la tiene puesta la máquina no funciona el sistema. Sí. ¿Ok? Se usan estos métodos para calcular las claves de protección que tienen esos sistemas. Y las claves secretas, a lo mejor ustedes han visto alguno de estos en el correo electrónico, ¿sí? Aunque ahí lo que ven más bien es el SSL y el TSL. Ok, hay muchísimos más, hay muchos métodos de cifrado, pero en todos se trata de lo mismo, de esconder información. Bien. Ahora, ¿qué pasa ya hoy?
¿sí? Vamos a entrar ahora en hoy. Ya hablamos 2004 de la facturación electrónica en México, aunque ya existía en Europa. Hoy por hoy en Europa ya no existe la facturación electrónica. Ya no. Entonces sabemos cuál es el futuro de eso. ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso, Sí, perdón? pues ya, O sea, ya no. nosotros adoptamos la Está mal. facturación electrónica en México en 2004. En Europa ya existía. O sea, heredamos de Europa. Copiamos Copiamos. Ajá, pero ya lo cambiaron. Entonces, ya No no más que sirve. los europeos bancarizaron la economía y retiraron el efectivo. Y todo es con tarjetita. Y entonces ya todo está fiscalizado por ahí, pues ya no necesita ni facturarse. ¿Ya no manejan efectivo en Europa? No, y no Ya existe, muy poco, no o sea, existe poco. no existe el secreto bancario. Se maneja muy poco efectivo. Pero no puedes tú ir a pagarle a alguien $1,000,000, pues no lo vas a conseguir. Órale. ¿Ok? O de euros. Bien. Hay una... Ellos ya cancelaron la factura electrónica. Ellos ya la eliminaron porque la fueron sustituyendo por otra cosa. ¿Ok? Ajá. Ahorita les voy a recomendar una serie, dos series les voy a recomendar. La de Fourier. Muy buenas. ¿Mande? La de Fourier y La de Fourier, no. Nadie estudió ingeniería, ¿verdad? Pero, ¿no? Pues de fruticultura, yo creo que no. No vieron las series de Fourier, ¿verdad? Ni las transformadas de Laplace, nada de eso. No. Bueno, pues son así como difíciles, ¿no? Son los métodos que se usan ahora. Miren, en 2004 se pone la facturación electrónica en México. En 2005, Pemex es el primer organismo que saca la facturación electrónica, que empieza a facturar electrónicamente. Luego Capufe. Sí, la empresa donde yo trabajé fue la que le hizo el sistema de facturación a Pemex, que fue muy complejo. Pemex hace 13,000 o hacía 13,000 facturas diarias por la venta de las gasolineras. Y había que mandarlas en valijas y era todo un circo distribuir las facturas. De pronto todo cambia y toda esa infraestructura de valijas y de mensajeros y demás se acabó. Se sustituye por un sistema que con grandes servidores hace las facturas electrónicas y las manda por correo electrónico. Entonces viene a revolucionar muy cañón esto. Y esto es porque el gobierno obliga a Pemex a hacerlo. Y a los descentralizados, organismos descentralizados del gobierno, los obliga a facturar electrónicamente porque el gobierno quería que todos hiciéramos facturas electrónicas. Y para cobrar más rápido, ¿no? Para cobrar más rápido y tiene muchos beneficios. Una factura en el archivo XML, que es el que menos entendemos nosotros, una maquinita esta lo puede entender muy bien. ¿Sí? Cuando vemos una factura en papel, ¿por qué puede entender una maquinita esta? Nada. Ni en el archivo PDF. Hay pues muchos no, candados escondidos. una imagen. En cambio el XML son datos que vienen delimitados claramente. Entonces los puede entender un sistema. ¿Cuál es el beneficio? Que a lo mejor ya no es necesario capturar las facturas. Ya nadie las tiene que capturar, con recibirlas basta. Ya el sistema las entiende y hace todo lo que tiene que hacer con ellas. ¿Sí? Aparte de ser válida legalmente. Luego, en 2012, se publica una ley de firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada le decía que de firma electrónica fue primero y después le cambiaron a la firma avanzada. Entramos con una tecnología que se llama PKI, que quiere decir infraestructura de llave pública y privada. Ya son métodos de tecnología sumamente complejos que no tienen más que ver con una cabeza, ya son métodos matemáticos. Pues son las famosas curvas elípticas otra vez. Y igual a x cuadrada y luego la integral de 0 a infinito en un módulo de tiempo, que son tridimensionales. Y yo, díganos qué significa todo eso. Sí, Está muy filosófico de cero a infinito. sí, pero el módulo de tiempo acorta el infinito, delimita. Y el módulo de tiempo ahorita lo tienen funcionando en 1024 bits, o sea, en un K. Pero en cuanto empiece a haber
listos, computadoras tan rápidas que puedan llegar a descifrar algo de eso, entonces le van a cambiar y nomás le ponen 2048 y ya, otra vez se le vuelve a dificultar exponencialmente entenderlo y el algoritmo es el mismo. Entonces hemos sido capaces de desarrollar ese tipo de fórmulas o de algoritmos ya muy complejos. Ya no están jugando con el tiempo. Ya nomás están jugando con el tiempo. No, pues está cañón. Entonces ya la firma electrónica se habla ya como una forma segura de firmar un documento, contrato, factura, lo que quieran. También es un concepto jurídico basado en el modelo UNCITRAL. UNCITRAL es el organismo internacional que tiene todo el manejo de firmas y de, pues, ético, digamos, de todas las operaciones, ¿ok? Y además de ser un concepto jurídico, está totalmente legislado en México. Ya hay ley federal de firma electrónica y leyes estatales. Tuvieron que legislarlo porque no era cualquier cosa. O sea, ahí estás hablando de que Hacienda tiene una ley para Así es, usted la busca en eso, internet. Hacienda federal y luego Hacienda estatal. Sí. ¿Y son diferentes las leyes o...? Un poquito diferente, es que prácticamente es lo mismo. Ok. Pero si ustedes buscan en internet ley de firma electrónica, la van a encontrar. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de que es un método tecnológico que cumple con los requisitos jurídicos, ¿verdad? De una firma fiable, ¿no? Le puse aquí abajo, dije, no es una firma autógrafa, ¿ok? Ni es un documento escaneado, o sea, no es una firma escaneada, no, es un chorro de componentes matemáticos que... ¿Y cómo firmas? ¿Es un PIN o qué es? Una clave, Una clave. una contraseña, y esa contraseña está totalmente encriptada, ¿sí? Entonces, que si ustedes ven de Hacienda, nos dan un archivo .key y un .cer. Ese es el famoso certificado digital para todos nuestros movimientos en la Hacienda. Cuando ustedes se dan de alta, Voy ¿no? a seguir con mi puesto en el pasito, güey. Sí. Ok. No, está canijo. Firma aquí pura mágica. Entonces aquí les defino qué es la firma autógrafa. Pues un garabato, ¿verdad? ¿Sí? No legible, ahí ponen los abogados, ¿verdad? Poco legible. Y los doctores. Ajá. Y es para identificar a una persona. ¿Qué hacemos ahorita? Pues el banco confía en los señores del Instituto Nacional Electoral. Fírmeme aquí en el banco y luego después te sacan La credencial. el INE para ver si firmaste igual. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, pero están confiando en el INE. No es porque el INE tenga un carácter oficial. No es una autoridad que certifique la firma. ¿Sale? Pero tú cuando fuiste a sacar tu credencial de lector, ¿no pensaste que al estampar esa firma, de tal forma, te la iban a estar cotejando en los bancos o en los contratos? Fíjate eso. Claro. Porque en el igual yo notario. llego al IFE y hago una antefirma en mi credencial de lector y no firmo como firmo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por comodidad, por flojera, lo que tú quieras. Pero nunca pensaste, eso a mí me Ajá. llamó la atención el otro día, le dije, traigo mi licencia. Para cambiar un cheque necesitamos tu credencial de lector. ¿Para qué? Le dije, pues este es un medio, traigo un pasaporte mexicano, no, necesitamos tu credencial de lector. Es que no confían en la licencia en tránsito. Sí, por las falsificaciones. Sí, pero es un tema de confianza, Sí, ¿eh? sí, Sí, se llama tercero confiable. sí. En este caso es el INE. Ok. ¿Ok? Bueno, la firma electrónica, ya hablamos de que no es una firma escaneada y basada en la tecnología PKI, Sí, ¿verdad? Ok, también es para identificar y autenticar al autor de un documento, pero acá sirve para muchas más cosas. Un documento que está firmado electrónicamente, ¿lo puedo alterar? Sí. Totalmente sí. Pero me doy cuenta de que lo alteraron también y pierde validez legal. O sea, es fácil detectar un documento. Sumamente fácil. Ah, ok. O sea, una factura. Todavía existen gente que vende facturas apócrifas, Sí, mucho. ¿sí? Mucha gente. Pero Henry, Ay, disculpen.
Bueno, vamos a la Mira, llegada aquí del doctor Miguel. Te has perdido de mucho, pero todos estamos igual que tú, así que no te preocupes. Tiene que volver a explicar. Sí, tiene que volver a empezar. Para entenderlo bien nosotros y lo... O sea, no te apures, compa. Ya, sí. Ok. Bueno, entonces ya vimos esto y ahora, siglo XXI, ¿eh? Vamos a hablar, o sea, ya estamos ahorita. Vamos a hablar, a tratar de comparar un poquito la firma autógrafa. ¿Se cuál es la diferencia entre la validez de la firma autógrafa y la electrónica? Resulta que tiene mucho mejores características o es más admisible la firma electrónica. Sí. ¿Por qué? Principalmente por esto. No es repudiable. La firma autógrafa, cuando ustedes la hacen y les dicen, tú me firmaste aquí, aunque hayas firmado, y que el pelado con el que estás te haya visto, tú le puedes decir, No no es mi firma. Me la falsificaron. Ah, ya se van las demandas y luego se va al calígrafo. Ujú. Llega el calígrafo y dice, pues los trazos sí son, o sea, presumiblemente. No, pero el calígrafo, todavía te faltó decir que también le puedes dar una mocha antes de haber entrado. Sí, pero no, También, fíjate, se me hace raro que con tu apellido estés repartiendo lana desde antes de No, tiempo. pero no, es que pregunta ahí en ¿cómo se llama? Por los calígrafos de ahí de conciliación y arbitraje. Es que, Ya nomás te dicen, vamos a traer un calígrafo, pues ya tuviste mejor pago. bueno, nada más entiendan una cosa, cuando Sí. traigan al calígrafo que lo lleven, no va a poder certificar que tú firmaste. Lo único que puede decir es que presumiblemente lo hiciste. Pues sí, le ponen antes la palabra ¿Por qué? presumible, Sí, pero pues ya. bueno, pues entonces no es válido. ¿Y por qué? Porque no es un fedatario público. Solamente un notario o un corredor público puede dar fe de que sí firmaste el documento porque te vio hacerlo. Es el único. Es el único. Entonces, aunque vaya el calígrafo, no sirve de O sea, nada. pues sirve para calambrarte, sales todo acalambrado. Es de Fernando porque es califa. El califa sí, Califa. pero sí te acalambra, pues oye, ahí viene el Califa. calígrafo, hijo. Bien, Para empezar te cobra 1,200 pesos por hoja. Es un archivo de quién sabe cuántas hojas. está justificando. Ok, estas son las características de la firma electrónica. Me fui con la firma electrónica, pero acuérdense que el teléfono tiene los datos cifrados. Y las llamadas, y el WhatsApp, todo. Aquí Y dice, todo es sí. lo mismo. Aquí dice. Ahí dice que aquí están dice cifrados está en el cifrado. WhatsApp. Ajá. Ok, entonces, las características de la firma electrónica son confidencialidad, el documento puede ser visto solamente por el destinatario. ¿Sí? Puede hacerse que ni el emisor lo pueda volver a ver, ¿eh? Se puede hacer. Autenticidad, si el documento es auténtico, si lo modifica en el camino, me doy cuenta. Y pierde validez el documento. ¿Ok? Integridad, dice, debe llegar a sus destinatarios sin alteraciones. Pues más o menos lo que acabo de decir, ¿verdad? Y no repudio. ¿Ok? No es repudiable. Aquí no puedo decir yo no firmé. Si puse la contraseña, la puse. Y claro, ¿qué pasa? Si le doy la contraseña a otra persona, pues qué bruto. O sea, es como Yo soy firmarle un cheque responsable. en blanco. ¿Sí? Yo soy Pues estoy responsable. bien, o sea, mi señora no me habla desde hace un mes porque no se la quiero dar, estoy bien. Es amiga de Fabi. No, ella sabe. Entonces, háblale, por favor. Empieza a cifrar tu comunicación para que no entienda, güey, porque- Dale la de otra. Ok. Entonces aquí está lo que platicábamos ahorita. Cómo para que nuestra firma autógrafa valga en el banco, por ejemplo, tenemos que llevar el IFE o el INE o el pasaporte. El pasaporte sí vale. El pasaporte. O Sí sea, vale es como identificación. como identificación oficial. Ah. Sí vale, sí cierto. Y en la firma electrónica no hay que llevar nada. Hay que saber la contraseña para poder firmar, solamente. Y no es repudiable. Tiene validez legal. Por eso es superior en características a la firma autógrafa. Entonces tú con la contraseña te dicen identifícate, y luego te pasan la maquinita y a ellos les sale. Cuando Ya, haces una factura electrónica, entra tu certificado digital, tu llave privada, y para que tu llave privada funcione en el sistema de facturación, tienes que teclear la contraseña. La contraseña. Y entonces firma las facturas. El sello digital de la factura
es una firma. Sí. Claro que Hacienda no se conformó con eso, así era al principio. Ahora necesitamos un proveedor autorizado de certificación, o sea, un tercero que le mete otra firma. Se pone su firma. Y al poner su firma se la manda a Hacienda, por si a ti se te olvida mandársela a Hacienda, ¿verdad? Entonces estás hablando de candado sobre candado. Candado sobre candado. Y así podemos complicar mucho las cosas. Muchísimo. Por eso les comentaba ahorita de la situación europea. Europa avanzó mucho en esto. Ahí ese intermediario funciona como un notario que da fe, el que certifica. De hecho, existe la notaría electrónica. Sí existe. Pero no se necesita estudiar como notario. Solo se necesita ser el que tiene la contraseña de un programa que se llama Autoridad Certificadora, que es el programa que genera los certificados. Entonces, si tú tienes esa contraseña, puedes ejercer la función de notaría. En ciertas cosas. En ciertas cosas. Y como notario, decir que este documento que firmó Henry, sí lo firmó Henry. ¿Sí? Está bien, tú Ok. nomás corroboras ahí. Así es, y no necesitas un notario público. Lo se llama notaría. Bien. Ahorita, ¿para qué sirve? ¿Para qué es para lo que más sirve esto? En un sistema, ¿sí? En esta empresa que les comento que estuve, se automatizó toda la cadena de suministro de Pemex Exploración y Producción, ¿sí? En 2008. ¿Y qué era eso? Oficinas sin papel, contratos abiertos, donde simplemente salen órdenes de suministro o órdenes de servicio, y esas órdenes se publican en internet, las trampa el contratista que tiene firmado el contrato, la recibe, pone su certificado, pone su llave privada, firma la aceptación de la orden y procede a suministrar los bienes. Es una orden de compra. Una orden de compra. No más que al amparo de un contrato abierto que tiene un tope. Entonces te voy a estar comprando esto hasta que se acabe esta lana, ¿verdad? Y van órdenes y órdenes sobre ese contrato. Ya sin más problema administrativo. Cada documento que fluye por ahí, llega el documento, se pasa a un archivo XML, como los que conocen, que han visto, ahorita vamos a ver uno. Se pasa a ese archivo y todos los campos o todos los datos que vienen en el documento, en la orden de compra en este caso, se ponen en filita, uno tras de otro. Se llama, aquí le llaman cadena original, así le llaman en las facturas, pero acá en la firma electrónica se llama mensaje de datos. Ese mensaje de datos se pasa por un algoritmo que se le llama de digestión antes de meterlo a encriptar. Esto es tomar cada letra y empezar a usar métodos de sustitución. ¿Sí? Hay varios, SHA-1, SHA-2, son los que se usan en la facturación. Entonces crea una serie de renglones llenos de caracteres que ya no se entiende nada, y luego larguísimo el mensaje. Esto que ya no se entiende nada, se pasa por el archivo .key, con ese componente y con una fórmula, ¿sí? Se pasa a encriptar, ¿sí? A firmarse electrónicamente. Lo hacen más difícil después de la digestión, todo lo hacen difícil. Así es, después de la digestión se firma. ¿Sí? Entonces ya es doble cifrado. Sí, es doble ¿Ok? cifrado. Y con eso se obtiene el documento firmado. El documento puede traer un sello digital como la factura electrónica, o puede ser un documento envuelto en la firma. Es algo que no se entiende por nadie, a menos que tengas la llave privada. Bien, ¿cómo se comprueba ese documento? Se extrae el documento, o llega por correo electrónico, o lo que sea. ¿Sí? El documento se le mete, el algoritmo de encripción se le mete en reversa y se desencripta. Y se obtiene una cosa así rarísima, ¿no? Y luego agarran el documento original que llegó, generan otra vez el mensaje de datos, ahí viene el certificado digital, y con el certificado generan la digestión. Comparan las dos digestiones, una computadora. Si son iguales, el documento es auténtico, no ha sido modificado. ¿Sí? Ahora, si yo de la digestión quiero llegar al documento original, estoy como operador del cerebro. Para hacer eso se necesita iterar
con fórmulas, con estas integrales que les digo, durante aproximadamente 80 años, con lo que se pueda llamar un buen poder de cómputo. Ajá. Para desencriptar. Un documento. Es para desencriptar la primera encriptada, porque todavía no. Sí, esta primera, para poder regresar al origen, necesitaría 80 años. Entonces, por eso es... Ahora, ¿qué va a pasar? Porque todos los días están saliendo cosas nuevas. Y el día de mañana saca una computadora que lo resuelve en 8 minutos. Y espérate, ya no le pongas 1024 bits, ahora ponle 2048, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues hay que esperar otros añitos para que produzcan otra computadora que pueda... Pero es una carrera que no va a terminar. Claro. ¿Sí? Bien. Todo eso lo hacen para proteger la información. Así es. Este es el archivo XML de una factura electrónica. ¿Sí? Aquí arriba, bueno, viene la versión del archivo, ¿cómo se llama? Del esquema, se llama, del XML. El comprobante, aquí es el SAT, aquí es todas las ondas del SAT, ¿no? Todas las identificaciones. Viene el sello digital. Este es un insulto, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Ok? Sí, pues no se entiende nada, ¿no? Este es el certificado, pues otro. El certificado se emite y es otro mensaje encriptado, ¿no? Todo es encripción, entonces no lo desciframos nunca. Y luego ya vienen las cosas que sí se entienden, condiciones de pago, contado. Ok, su total, esto. Pues ya la computadora puede ir a buscar, a ver, las condiciones de pago, estas letras. Va y las busca, aquí están, se trae en las comillas esto. Ah, pues este es de contado, y son 542.24, ya. Eso lo puede entender. Una computadora es un archivo de texto, ¿sí? Todas estas descripciones, impuestos, todo lo que viene en una factura lo puede entender el sistema, el sello no. ¿Ok? Pero con el sello digital, ya saben que lo desencripta, obtiene la digestión y con el certificado y los datos genera la digestión, compara las dos digestiones y vas a ver si la factura es falsa o no. Por aquello que les digan que les quieren vender una factura y que son buenas, no les crean, eso no es cierto. No se puede. ¿Sí? ¿Y cómo le han hecho? Y menos un burro hecho? como esos, ¿eh? ¿Cómo le han hecho? Porque pues yo veo ahí en internet que anda Hacienda tras, pues no cientos, sino miles de Pues es que facturadores. hay mucha gente que no conoce esto y cae. Te vendo facturas falsas y para bajar los impuestos y cae la gente. Entonces, pues lamentablemente sí existen y ya que cayeron, llegan a Hacienda esas facturas. Y ahí rebotan, ahí rebotan. Ahí están tronando. Porque ahí comparan las digestiones y dice, no son iguales y te rebota la factura. O sea, todo esto facilita una auditoría para Hacienda. Definitivamente. O sea, llega, mete las facturas electrónicas, las cruza, No, es que y ya ahí no. brincan las malas, se quedan las buenas. Lo peor es que ya no, porque si te fijas, la factura trae el sello de comprobante fiscal digital. Este lo generó el emisor de la factura. Sí. Y este sello de acá lo generó el proveedor autorizado de certificación, El que firma. que ese es un tercero Sí. que tú contratas y le mandas tu factura, te la sella y te la devuelve. Pero cuando él la sella, este documento se va a Hacienda. Entonces cuando tú dices, Hacienda va a ir por las facturas, no, ya fue, ya las tiene, todas, absolutamente todas, aunque sean de $1. Ok. ¿Ok? Entonces sí se facilita mucho la auditoría. Es más fácil que te lleguen mensajes, que te digan, oiga, usted ingresó tanta lana, como que anda mal su declaración. Ese rollo se utilizó mucho en el lavado de dinero. O sea, gente que Es que fue para batir eso, ¿ah? Porque te dicen, oye, yo te cobro el 6% por una factura, bueno, y dice, hazme una factura por 10 millones de pesos. Pues el puro IVA te paga a ti el 6%, ¿verdad? No vas a pagar el IVA, te quedas con una diferencia y la gente se va tranquila. Entonces esa factura es un papelito que no sirve para nada. Así es. Bien, entonces,
para que La ignorancia, más vale vivir en la ignorancia. y para que le empiecen a entrar más estos temas. Hay una serie en YouTube que a lo mejor ya vieron algunos que se llama The Men Who Built America. ¿Sí? Está muy buena. Es la historia desde que se empieza a crear el ferrocarril y el hierro y luego el petróleo y cuando el queroseno le den la torre a la acera y de las velas y Ahí empieza Rockefeller. ¿Eh? ¿Lo ves en YouTube o en dónde? En YouTube. Oye, Tesla, sale el inventor Sí, Tesla. sale Tomás Alva Edison y Tesla, o sea, uno con la corriente directa y el otro con la corriente Pero alterna. ellos se ¿verdad? pelearon, ¿no? Por una patente, algo así, ¿no? Porque uno, Tomás Alva Edison tenía la corriente directa Sí. y Tesla tenía la corriente alterna. Y Edison lo patrocinaba JP Morgan. JP Morgan, sí. Es otro judío que andaba bien bravo, también afiliado con los Rockefeller, ¿no? No, No, Rockefeller Rockefeller es lo contrario. patrocinaba Pero a JP Morgan Tesla. es el a Tesla. A Tesla porque vio... Estaba al revés, ¿eh? JP Morgan era el que patrocinaba a Tesla. Ah, no. ¿No? A, Sí es a Tomás Alva Edison. a Tomás Alva Edison. Y Y este se le ¿Cómo se llama la serie? ¿Me mandas un WhatsAppito? Los hombres que cambiaron. los hombres que Que cambiaron construyeron América. América. Son, Que construyeron América. ¿Sabes de que yo la vi en Discovery, creo? Es Hablan de del History petróleo. Channel. Sí, Es de History. History Channel. History Sí, Channel, sí. sí. El petróleo, sí, Sí, muy sí, bueno. El acero. El acero. Ajá. El Standard Oil. La justificación El de los estándar, trenes. De los trenes, sí, como muy bueno. ¿Cómo se ponían las patas entre ellos? Ok, esa está muy buena. El poder. Y luego hay una serie española que se llama El tiempo entre costuras. Ay, Que luego hay gente que me ha dicho que es un poema y que es... Pero del episodio 9 para adelante, la criptografía a todo lo que da. Se sacan los ojos, ¿no? De 1936, por Ah, ahí, de veras. de esa época. Y muy interesante cómo con clave Morse, El pero tiempo- dónde el apuntaban la tiempo clave entre Morse es muy costuras. interesante, ¿no? Para que la vean. Tiempo entre costuras. Tiempo entre costuras. También hay una. Sí la viste, la Gillo. máquina alemana, ¿no? Y que la descubrió un inglés que no podían descifrar. Sí. Y ese está- Pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Que es con este Tom. Una No, máquina y un cerebro que Sí. se la llevó ahí a un Y laboratorio. no lo creí. Un maquinón. Un maquinón. Ah, me La- pareció la computadora. un motor Perkins de esos Caterpillar gigantes, sí. Está buena Sí, esa. está bueno. Sí, eso es bueno, Chango. Sí, haz de cuenta, está interesante. Entonces ahora la idea es que en el grupo nuestro, que somos un chorro, que ahorita sabíamos de antemano que íbamos a ser muy poquitos, pues que cada quien, como les dije yo, pues esto ya lo había yo preparado para un grupo. Está ¿Verdad? muy padre, está muy suave la idea, a mí se me hace muy Pero padre. pues son unas laminitas, yo creo que cada quien puede hacer algo Por que le ejemplo. interese y platicarlo Claro. al que le interese y vaya. Claro, ¿no? claro. No necesariamente necesitas hacer tu Y en una- especialidad. Por ejemplo, los doctores, pues una especialidad muy buena. Los empresarios, Ujú. pues los de yoga, los No, de sí, tai cualquier chi, tema, por ejemplo, el agua un tema fría, de- la cómo droga, funciona el ojo, lo que sea. las mujeres, Uno está, pero- los vicios. Ahí tenemos expositores. Sí, no, agravantes y... Pueden agarrar Sobran otros temas. Afuera de la O afuera de la especialidad. Es que sí, cualquier cosa es padre. Está suave, fíjate. a mí Entonces se me hace Estás, padre. estás suave. Esta fue la primera y bueno, pues esperamos que... Yo me voy a esperemos. preparar con algo, yo no estoy aquí, pero cuando venga me voy a traer un tema. Te traes aquí mismo, nos echamos varios. Yo los pongo locos a todos y no les doy la plática. Sí, tráete hongos Ah, de darle mejor. No, los les asistentes. va a gustar. Yo no sé si le van a entender, pero les va a gustar. Va a estar encriptada tu plática. Ya, Bueno, pues... corto. Sí. Entonces, No, pues, padre, es la gracias, idea. Gracias. Muy bien. Es la idea y... Oye,